Buenas noches, amigos de la nave de papel. Bienvenidos a este vuelo número 7. Esta tarde tenemos con nosotros a Vincent Velázquez y pues vamos a empezar con esto que dice así. Comencemos el viaje entre la plática y la conversación. Abramos el corazón y seamos nosotros el pasaje. Mira nomás este paisaje por donde pasará todo lo que nos dará de abajo hasta arriba. Hoy con palabra viva, Vincent nos platicará de su arte, de su poesía, de su baile y su palabra, de cada puerta que se abra para traernos alegría. Que la vida hoy nos sonría en esta transmisión por el Facebook, la imaginación, que es endulzando como miel, hoy en esta nave de papel, te agradecemos la aceptación. La palabra es imaginación, construcción de historias, resguardo de memorias, digamos, es comunicación, pero también es emoción para hablar de lo hermoso, de lo pequeño, de lo grandioso. Y por donde le rasques, hoy aquí Vincent Velázquez, un artista talentoso. Buenas noches, Vincent, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, Jesús, pues muy contento de compartir la palabra aquí en San José Iturbide. Estamos en el mismo lugar, seguramente nos separan unos cuantos cientos de metros, pero Así es. bueno, yo creo que en medio de esta virtualidad la palabra fluye, la palabra florece, la palabra encuentra su cauce, porque me parece que para la palabra, cuando surge desde la vitalidad, desde el corazón, no hay fronteras. Así que muchísimas gracias por esa presentación. Yo contestaré con una sencilla redondilla diciendo, lo digo de corazón, hoy en mí estalla una luz. Muchas gracias a Jesús por su amable invitación. Que suene y resuene el son. Los No, corazones gracias. arriba, se me endulza la saliva, hago del verso un derroche y en esta mágica noche fluye la palabra viva. Y bueno, ya salió décima, pero qué mejor que empezar palabreando, Jesús. Sí, así es. Y bueno, te agradezco como siempre el que estés aquí, tu presencia. La nave de papel es un espacio completamente independiente, no pertenece a ningún medio y lo único que trata de hacer precisamente es acercar precisamente aquí al público iturbidense, a las pocas personas, a las muchas personas que nos vean, que tengan la oportunidad de acercar precisamente con los creadores, con quien hace poesía, con quien hace cuento, con quien hace arte. Es un espacio que he estado generando precisamente también para cambiarle, digámoslo así, el tema, ¿no? Al Facebook de todo aquello que está. Y bueno, pues vamos a empezar precisamente y invitando también a quienes nos están viendo que por ahí si tienen algún saludo, algún comentario, alguna pregunta, pues también nos la hagan saber, nos la hagan llegar. Y se trata de conversar de manera agradable, de manera amena, sin creer en que es una gran entrevista, ni mucho menos, sino por supuesto es hablar un poco de la palabra, como tú lo mencionas, hablar un poco de celebrar la vida, de abrazarse a la vida precisamente, que la vida no nos deje de abrazar a los que nos gusta leerla a través de poesía, a los que nos gusta escucharla a través de lo que se dice, de las historias que se cuentan. Y precisamente, bueno, pues vamos iniciando y yo quiero preguntarte, para Vincent, ¿qué es la palabra viva? Digo, siempre escuchamos que te presentas en este proyecto que tienes, pero yo creo que más allá de ser un proyecto musical, un proyecto poético, creo que quizá tiene un significado más profundo. Para ti, ¿qué es la palabra viva, Vincent?
La palabra viva encierra muchas historias. Es lo mismo el merolico que se planta en el mercado y empieza, le vengo ofreciendo la pomadita para los callos, para las riumas, con una frotadita en la herida. Usted se va a curar en un 2x3 y se va a ahorrar los 150 pesos que va a gastar con el médico, porque yo por órdenes del laboratorio Moctezuma S.A.D.C.B. se le vengo ofreciendo por solamente 5 pesos. Esa es una palabra viva. O la palabra viva también es recordar la voz de don Francisco Berrones Castillo, uno de los grandes trovadores en la historia del huapango arribeño, que era un hombre con una sensibilidad desbordada, con una sabiduría muy honda que compartía cada vez que él hablaba, tenía muchísimas anécdotas y cuando uno lo escuchaba, en sus historias parecía que te estabas asomando a esa realidad que te estaba narrando, aunque hubiera transcurrido casi un siglo desde que acontecía eso que te contaba. Entonces, para mí eso es la palabra viva. La palabra viva también es escuchar de repente, como el otro día me sucedió en un autobús que venía de Querétaro a Santa Rosa Jauregui, se sube un rapero y empieza a improvisar sobre lo que estaba aconteciendo en el camión, y su palabra transformó el tiempo y transformó el espacio, y además se me hizo un chico muy talentoso. Entonces, para mí la palabra viva es aquella que nace desde el corazón, y al nacer desde el corazón me parece que tiene una trascendencia, es decir, eh, eh, trasciende el tiempo y el espacio. Es muy diferente a esas palabras huecas, vacías, que se van a una especie de fosa común del olvido, y que precisamente en estos tiempos escuchamos demasiado en aquellos personajes que salen a la palestra pública para hacer campaña electoral y te pueden decir: mi compromiso es contigo y lo voy a cumplir. O vi en la mañana el anuncio de un diputado de aquí de la región donde dice: Jichú es la casa grande. Eso me parece un manoseo de las palabras, algo falso, algo hecho con un fin que tiene que ver no con la expresión de la sensibilidad, sino con la manipulación. Entonces, para mí la palabra viva, repito, es aquella que nos convoca, es aquella que nos sacude, es aquella que nos interpela, es aquella que nos abraza, y que, como mencionaba en un principio, la puedes escuchar en muchísimos lugares, la puedes oír desde un mercado hasta en una sala de bellas artes, en alguna ponencia de poesía de la que le llaman culta, ¿no? Yo creo que eso es, ¿no? La palabra viva no tiene fronteras, es más el fondo que la forma, porque, repito, lo mismo la puedes encontrar en un autobús, en un chavito que se sube a rapear, que en un poeta que ha ganado el premio Nobel de Literatura, o en Bob Dylan, ¿no? Entonces, eso es para mí la palabra viva. Así es, y supongo, bueno, con todo esto que nos mencionas, la palabra viva es aquella que nos transforma, ¿verdad? Que nos permite incluso ver el mundo de manera distinta. Ayer que se celebraba precisamente el Día Internacional de la Poesía, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿qué es la poesía? Sino mirar el mundo y absorberlo, ¿no? Yo creo que esa parte, quien nos gusta la palabra, quien nos gusta esta parte de escuchar, de componer, de componer frases que puedan alentar a alguien más, ¿no? Que puedan de cierta manera transformar. Yo creo que alcanzamos a ver la poesía de esa manera. Vincent Velázquez, ¿cómo ve la poesía hoy en día, que estamos tan necesitados de alimentar el alma, estamos tan necesitados de alimentar el espíritu? Ahorita con la pandemia de pronto dicen estamos encerrados, sí, efectivamente, y creo que necesitamos más oxigenación en cuestión de palabra, en cuestión de poesía, en cuestión de creer en algo, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo creo que la poesía en estos momentos del tiempo, de la historia, pues es un remanso para encontrar tranquilidad, pero también es un espejo para a veces perturbarte, porque también las palabras perturban y es parte de su función, ¿no? No todo es así como bonito, sino también hay una parte que tiene que sacudirse en uno
porque yo creo que de esas sacudidas viene precisamente también algo creador, ¿no? Del caos suele nacer la creatividad y entonces la poesía también tiene esa función, es decir, hay muchísimos colores en la poesía, pero yo lo que he venido diciendo en los últimos meses es que es un tiempo de resistir sin dejar de florecer, y yo creo que la poesía resiste sin dejar de florecer. Es un tiempo en que la sensibilidad está a flor de piel, pero por lo mismo también es más peligroso porque todo lo que estamos viviendo con esta pandemia nos puede triturar de muchas maneras. En ese sentido, yo creo que hay que encauzar esa sensibilidad, y qué mejor que con la poesía, qué mejor que con las palabras. Las palabras nos sanan el alma, nos ayudan también a vislumbrar mejores horizontes. Yo creo que la poesía llega a ser profética. Cuando escucho, por ejemplo, las poesías de don Antonio García, uno de los grandes trovadores de San Luis Potosí, que en los años 80 ya presagiaba lo que iba a pasar 30, 40 años después, me cae el 20 que la poesía es profética. Quizás para responderte de mejor manera, cabe traer aquí a la mesa de conversación unos versos que escribí hace algunos años dedicados a mi papá, y esos versos hablan sobre la poesía, y yo creo que están muy actuales y responden a la pregunta que me estás haciendo. Voy a compartir algunos. Caricia urgente, consuelo, pájaro, flor en el monte, sol que arde en el horizonte y estrella viva en el cielo. Es un amoroso anhelo de luz para este planeta. Trazo firme en la libreta de un como secreto rito, es un poderoso grito la palabra del poeta. Es corazón palpitante, un apasionado beso, es un silencioso rezo o una gran fiesta incesante. Es consigna militante que prende, motiva, inquieta, mazo que golpeando agrieta la realidad aparente. Es la voz de mucha gente, la palabra del poeta. Llega a conventos y a bares, a palacios y auditorios, a fandangos y holgorios, cárceles y lupanares. Surca cielos, cruza mares, echa canto, historia, saeta, es transgresora, coqueta, temida, vituperada y a veces menospreciada la palabra del poeta, como una mágica danza para que siempre amanezca y para que no perezca la llama de la esperanza, como lúcida labranza en la realidad concreta, como luminosa veta que ilumine nuestro andar, siempre habrá de perdurar la palabra del poeta. Muy bien, Vincent. Antes de continuar con esta plática, aquí te va a leer los saluditos. Está este Tazo Palomino ahí saludándonos. Diana Rubio dice, qué palabras tan acertadas para explicar la palabra viva, forma de trascender más allá de la presencia física. También Diana misma nos dice, el amor es poesía, como lo es el silencio, la música, la vida, también la muerte. Tú y yo, todos somos poesía. Carlos Hernández dice, excelente. Nef Montalvo también te manda a saludar, dice, saludos, vecino. Y bueno, yo creo que el día de hoy también se están aquí arrimando viejos amigos, grandes amigos de aquí, como bien lo decías, de San José Iturbide, ¿no? Y que de pronto el poder platicar, el poder escucharte, en este caso, en este espacio aquí cercano para todos, ¿verdad? A través del Face, pues yo creo que nos enriquece, porque bueno, a mucha gente pues les gusta los versos, les gusta escuchar la parte poética, ¿no? Y bueno, yo te preguntaría, Vincent, la vida o la poesía es la vida, la vida es poesía, ¿tú cómo lo ves en esta parte? Yo creo que sí. Yo concateno tres conceptos: poesía, vida y tradición. Quizás porque en mi caso, pues desde que estaba bebé me tocó crecer en esta tradición de música, de poetas, en este caso, sobre todo de origen campesino, ¿no? Entonces yo esos tres conceptos los eslabono, y hay una décima que vengo compartiendo desde hace como 2 años, que leí por primera vez en el Panteón de Jichú, que dice: para mí la tradición no es reliquia del pasado ni folclor pasteurizado típico de una región,
no es especie en extinción ni huele a fruta podrida, no es esa idea tan vendida de costumbre decadente. La tradición ciertamente es el fuego de la vida. Y yo creo que la vida es poesía, la poesía es vida. Hay que mencionar algo también que se me quedó muy grabado tras una conversación hace muchos años en la que escuché una frase que comparto con todos ustedes donde decía, no es lo mismo el verso que la poesía. Es decir, a veces nosotros escribimos con la intención de, pues, de hacer poesía. Sin embargo, puede que el verso esté bien medido, puede que el verso tenga una coherencia, pero carece a veces de una fragancia que es pues la poesía, que es algo muy vivo. Por eso me acordé de ese ejemplo, porque yo creo que sí, la poesía es algo vivo, y cuando algo está vivo es algo que está en movimiento, y como mencionaba en un principio de esta conversación, es algo que es abrasador como es la vida misma, es algo que también puede golpearte como es la vida misma, es algo también que puede darte horizontes para crecer espiritualmente como es la vida misma. Cuando nosotros vamos en la calle y de repente se nos presenta algo inesperado, pero que tiene una gran significación, pues eso es algo hasta poético, ¿no? Creo que Octavio Paz lo dice, de hecho, en El Arco y la Lira, aunque yo he leído solamente algunos fragmentos de ese gran libro, pero lo recuerdo porque, para mencionar esto de la poesía y la vida, porque yo cuento mucho una anécdota que me sucedió aquí en San José hace aproximadamente 8 años. Estaba yo sentado en el jardín y de repente llegó un señor y me dijo, joven, ¿puedo sentarme con usted a platicar? Como pues se suele dar todavía, ¿no? De que las Ajá. personas de la tercera edad lleguen ahí al jardín a contar sus historias. Y yo, claro, don, siéntese, vamos a platicar. Y él me dice en un momento de la conversación, yo ya me puedo morir tranquilo porque dejé recuerdos por donde quiera. Esa frase me llamó muchísimo la atención, dejé recuerdos por donde quiera. Y yo en tono de broma le dije, pues, ¿qué, tuvo muchos hijos o qué, don? Y dice, no, yo toda la vida fui albañil, ahorita ya no me sirven mis manos, ya mis ojos no veo bien, pero de esa casa que está allí, yo la hice con otros hace muchos años, y también anduve en Querétaro, en California, en Ciudad de México, y cada que paso por uno de esos lugares me siento contento porque no anduve de oquis por la vida, joven, porque de eso se trata la vida, ¿no? De dejar un recuerdo bonito. Y imagínense, eso me causó un gran impacto, y lo conecto con lo que dice Walt Whitman, uno de los grandes poetas norteamericanos del siglo XIX, si no mal recuerdo, donde él en su poema No Labor dice, no voy a dejar una biblioteca con libros, no voy a dejar una calle con mi nombre, no voy a dejar algo para los anaqueles de la historia, tan solo unas cuantas melodías quedarán vibrando en el aire para camaradas y amantes. Entonces, imagínense, yo conecto el espíritu de la poesía de Walt Whitman con el espíritu de este señor que llegó a una banca del jardín de San José Iturbide a hablarme de que para él lo más importante en la vida era dejar un recuerdo bonito en los demás, para estar también contento con uno mismo. Entonces, yo creo que eso responde perfectamente lo que mencionabas, lo que preguntabas, Jesús, de la poesía y la vida. La poesía nos encuentra en muchísimos lugares. Yo tengo otro verso que dice, yo me encontré la poesía en pláticas de mi abuela y en la itinerante escuela de Jichuy la Serranía, en don Antonio García la escuché sin artificios y propiciando resquicios para más hondo mirar, nuestra poesía popular se burla de los prejuicios. Y es que yo creo que la poesía es la que como tío Elías Velázquez, la realidad es más vigorosa que el lejismo, ¿no? Entonces, de repente la queremos encerrar como en un topper, en un frasco, pero la poesía es tan viva que se escapa de ese frasco y encuentra muchísimas maneras para perdurar, para subsistir,
Por eso podemos encontrar la poesía en un trovador hablado, hablándonos temas de fundamento. Podemos encontrar la poesía en un chavo, una chava que se presenta en un slam poético en la Casa del Lago y en 3 minutos tenga que expresar un sentir profundo. Podemos encontrar la poesía en una lectura que sea sala de bellas artes. La poesía es la vida y la poesía es un espíritu, así como la música también. Así es, y como bien lo mencionas, ¿no? La poesía nos encuentra y nos encuentra en el vuelo de la mariposa, nos encuentra en el color de las flores, en los diferentes azules del cielo, ¿no? La podemos encontrar en la mirada de los niños, en la sonrisa de los ancianos, ¿no? En el asombro de cualquiera de nosotros, ¿no? Yo te podría decir, ¿no? Aventurándome a esta cuestión de las décimas, ¿no? Que la vida es para disfrutar cada instante, cada momento, sentir en la cara el viento y entonces soñar con lo que nos haga gozar y nos permita sonreír, enamorarnos, revivir el momento hermoso. La vida es como el agua en pozo. ¿Qué más les podría decir, no? Y podríamos empezar a hablar sobre esta cuestión, ¿no? De la vida, de lo maravilloso que tendría que ser la vida. La vida también es y la poesía, ¿no? También es dolor y lo que vamos encontrando. Y te hago estas preguntas, bueno, por tu proyecto en el que, bueno, también estás de militantes de la vida. A ver, platícanos un poco, Vincent, para quien nos está viendo, o sea, un poco de tus proyectos. Hablamos ahorita un poco de la palabra viva, pero también pues hay algo que se llama militantes de la vida. Y bueno, yo creo que bastantes proyectos en los cuales podemos escuchar tu palabra, tu sentir y sobre todo ese abrazarse a este mundo. Yo creo que es de lo más maravilloso que podemos escuchar. Yo cuando las pocas veces que te he escuchado, que te he visto en algún video en internet, pues disfruto esa parte de los versos, ¿no? De cómo aferrarse a estar vivo. Sí, pues la banda Militantes de la Vida tiene más de un lustro de haberse conformado. Vengo de un proyecto que se llamó La Prodigia Roots y Jaime, que él, junto con él estábamos en la banda Militantes de la Vida. Es un hombre increíble basado en un verso de Mario Benedetti del poema ¿Por qué cantamos? Que cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y Jaime ese nombre de manera muy acertada porque al paso de los años creo que cada vez más de que uno pues debe de ser un militante de la vida en el mundo y que prevalece triste muchísimo la muerte nacional, ¿no? Yo creo que pues estamos hechos la humanidad de vida y de muerte, pero pues yo creo que la muerte no tendría que ser como se está dando en este momento. Hay muchos desgarradores, dolorosos, antinaturales, diría yo. Entonces, pues más que nunca hay que ser militantes de la vida y proyecto en el que estoy a la vida, ¿no? Sus formas, la vida, el amor, por crear también, y también la conciencia crítica, es algo que nunca debemos de perder, ¿no? Conciencia que sucede en nuestro más cercano, puede ser nuestra calle o nuestro país. Y bueno, Militantes de la Vida es una banda en la que colaboro junto con otros grandes compañeros como Carrero, como mi compañera Victoria Cuadro, o también, por supuesto, Jaime, que es el director, digamos, de la banda, y Oscar, que también llega, un canal que admiro muchísimo y con el que he compartido cosas increíbles, y Isidro Capilla, que es un extraordinario músico. Y bueno, además de militantes, pues también tengo la suerte de compartir en La Maganza, que es proyecto que tiene su epicentro en Santa Rosa Jáuregui y que también está comandado por Jaime López y que con vistas pues de muchas disciplinas vamos a dar a conocer un trabajo que hicimos hace algunos días. No podemos dar muchos detalles porque ahora esa es como la onda cuando haces algo virtual, que hasta salga la programación puedes decir, pero creo que Ajá. salió algo muy bonito
y estoy con la Maganza y obviamente también pues ya hace 8 años con los Leones de la Sierra de Jichuchu como bailador, como palabrero. Ha sido una de las escuelas y una fortuna de la vida. Le doy muchas gracias a la existencia por poder correr caminos con mi papá, con mi mamá y con tantos chicos talentosos de la tradición. Y pues ese proyecto de los Leones, que pues ya tiene más de 40 años, me ha permitido conocer las profundidades de las comunidades de la zona media potosina, de la Sierra Queretana, de la Sierra Gorda y además pues de otros lugares de nuestro país y del mundo. Y bueno, estoy en esos proyectos y además pues tengo el proyecto de Palabra Viva con Gloria y en el que invito pues a compañeros como Jaime Pope, que es un extraordinario beatbox de allá de Ciudad de México, y como diría mi abuelita Esperanza, pues no hay corazón desocupado, ¿no? Y a pesar de esta pandemia, pues he tratado de seguir a flote, creando cuando se da la oportunidad, porque tampoco no es tan en estos tiempos, pero ahora como digo en otro verso, porque el espíritu humano buscando el amanecer es capaz de resistir sin dejar de florecer, ¿no? En ese sentido he tratado de seguir haciendo travesuras, como de otro gran amigo, Polo Estrada, porque si dejamos de hacer travesuras, yo creo que el corazón se nos apaga. Y como dice Polo, también es algo que tengo muy presente en estos tiempos de pandemia. Lo que podemos hacer es de que se nos apague esta que cada quien traemos en nuestro corazón. Y es para lo que venimos a la vida, al mundo, a hacer fiesta, ¿no? Si bien hay momentos de quebranto, yo creo que lo que debe de ser es ese ímpetu festivo en nosotros, es hacernos besos, abrazos, imaginación creadora, amor, poesía, resistencia, solidaridad, respeto, memoria. Así es, y sobre todo yo creo no dejar de ser niño, ¿no, Vincent? Cuando hacemos las voces, cuando hacemos caras, cuando hacemos gestos, cuando creamos, yo creo que estamos aludiendo a esa parte de cuando fuimos niños, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno pequeño, pues se sentaba uno en la tierra y empezabas a crear ahí con montoncitos de piedra o dibujando o demás, ¿no? Yo creo que esa parte no la tenemos que dejar, ¿verdad? Déjate, te Claro. leo aquí los saludos, Vincent, antes de Sí, sí, sí. continuar, para que después, digo ahorita que, porque la conversación pues es entre tú y yo, más los que se sumen aquí, ¿verdad? Que nos digan algo. Dice este Tacito otra vez, dice, me gusta escuchar la poesía, las rimas y las tradiciones. Jorge Zavala dice, dos grandes, gracias Jorge. Moni Espino dice, saludos. Dulce García dice, dichosa la palabra que se convierte en la belleza de la poesía. Saludos Vincent y Jesús. Jorge Zavala dice, niños con sentimientos vivos. Otra vez Tacito dice, ha escuchado en Spotify a los militantes de la vida. Francisco Pacheco, saludos profe. Jorge Zavala, profes, estos chavos son maestros, algo así dice. Y bueno, Diana Rubio te felicita y Diana dice, se ve que disfrutas lo que haces, Vincent. Y sí, te decía, no hay que dejar de ser niños, ¿o tú cómo lo ves, Vincent? Claro, no, pues yo creo que ahí está la clave de todo, Jesús. No, no, debemos abrazar al niño que fuimos y que seguimos siendo, con todos sus claroscuros, ¿no? Porque pues en la infancia estamos con la sensibilidad a flor de piel y suele ser más fácil también que de repente algunas cosas que suceden nos lastimen, ¿no? Pero la vida también nos da la maravillosa oportunidad de ir sanando cosas del pasado y ese niño que hay en nosotros, el niño que imagina, el niño que juega, el niño que sonríe, el niño que hace caras como esta, el niño que inventa, pues debe de prevalecer. Nunca debemos dejar que se nos muera, al contrario. Por eso me gusta tanto ahora que pienso la película El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, porque me parece que es una oda a la imaginación creadora que aflora en una niña, ¿no? Y pues en cualquier niño o niña. Es una película que mueve porque es esa imaginación que se enfrenta
a una realidad que es muy trituradora, muy avasallante, y es esa imaginación que al fin de cuentas nos permite respirar, nos permite seguir estando vivos en un mundo difícil, en un mundo que se niega a veces a imaginar precisamente, que se niega a abrirle puertas a la libertad de ser. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Yo he contado ya en muchas ocasiones que en cuestiones escolares yo viví una infancia difícil con docentes que me lastimaron, ¿no? Tanto verbalmente como físicamente, ¿no? Y no solo docentes, de repente hubo otras cosas, pero bueno, también descubro, como les contaba anteriormente, que la vida nos va dando la posibilidad de ir sanando esas heridas del pasado de muchas maneras. Yo, por ejemplo, hace como 5 años, invitado por la maestra Lourdes Orduña, regresé al mismo salón de clases donde la había pasado muy mal en primero de primaria en la escuela Torreslanda, donde padecí muchísimas cosas que no le deseo a nadie, pero regresé a ese salón invitado por la maestra y yo curiosamente no sabía que iba a ser a ese salón. Fui a la primaria, pensé que ella estaba dando en grados ya más cercanos a la secundaria y no, daba en primer grado, y entonces llegué al salón en donde yo estuve estuve tomando clases y que no me traía la verdad ese lugar tan buenos recuerdos, aunque hizo muy, muy chido en esa época. Pero bueno, lo digo porque fue cerrar un círculo, ¿no? Porque hice todo lo contrario a lo que me prohibían en aquel momento, ¿no? Me tocó, como mencionaban, maestros que comparaban a los alumnos, que te decían eres un tonto, que por cada cosa que hicieras mal te daban un golpe y fuerte. Y entonces, pues yo llegué, me planté con los niños y empecé a cantarles canciones, empecé a echarles versos y sentí que ese niño que hay en mí, que sigo siendo de alguna u otra manera, pues se sintió en paz, ¿no? Y se sintió muy contento. Hay un verso, si no mal recuerdo, de Danger Alto Calibre que me gusta, que dice, el niño que fui y sigo siendo estaré orgulloso de mí. Y eso sentí en ese momento, ¿no? Que ese niño le decía al Vincent, que ya estaba en ese momento por cumplir 30 años, pues sí vas a vivir cosas muy, muy gachas, pero en unos años la música te va a dar la posibilidad de sanar el corazón y además de compartirle algo a los demás, que como me decía el Señor aquí en el Jardín de San José, eso es lo más importante en la vida. Entonces, pues yo lo que les recomendaría es que nunca dejen de ser niños y niñas, ¿no? O sea, de imaginar, de crear, de inventar, de construir, de reír, de soñar, de bailar, de danzar, porque yo creo que, como decían los antiguos mexicanos, el cosmos se cae cuando los niños dejan de jugar, ¿no? Los antiguos mexicanos, eso me lo dijo Elvia Hernández de Doctor Mora, lo tengo muy presente, es una gran amiga, me dijo que ella en algún momento de la vida había leído, le habían dicho que los antiguos mexicanos creían que el cosmos seguía en movimiento por Dios cuando juegan, ¿no? Se me hace una cosa hermosa y que quienes creemos en la poesía, pues lo creemos que es verdad, ¿no? Yo creo. Lo sustraemos, ¿no? Porque, bueno, y qué bueno que mencionas esto, porque hoy en día es bien difícil ver a un niño jugar. Yo creo que pocas veces un niño ha jugado como niño, pocas veces se ha asombrado como niño, y esto a causa de, pues muchas veces del celular, muchas veces de otras ideas que hoy en día están, ¿no? Y de pronto cuando los vemos Claro. jugar, no sé, por primera vez la Rueda de San Miguel o jugar el patio de mi casa o algo así, se asombran y descubren que pueden ser felices sin la necesidad de un teléfono y que son más felices todavía siendo niños, ¿no? Y que es una lástima que de pronto los niños estén perdidos en este otro mundo digital o de la televisión o de todas estas situaciones y que no se hayan adentrado al mundo de los niños, ¿no? Yo creo que de ahí también importante la labor que tú haces, como bien mencionas, cuando de pronto vas a una escuela, cuando de pronto hacen canciones para niños,
cuando haces versos, cuando haces caras, cuando haces voces, e invitar de esa manera a los niños a soñar, ¿no? Yo creo que eso es algo fantástico. Yo siempre he creído que mientras un niño sonría, pues el mundo sigue teniendo esperanza, ¿no? Claro, sí, yo creo que en la medida de nuestras posibilidades, en nuestros ámbitos, hay quienes son docentes, hay quienes, no sé, quienes tienen otro oficio, pero hay que cuidar ese niño interno de nosotros y también pues a los niños y niñas que están en nuestro entorno, ¿no? Tratar de acercarlos a realidades del mundo que existen, que pareciera que no existen, pero como tú bien lo dices, ahí están todavía, ¿no? Cuando jugamos de repente a alguna ronda infantil y yo también lo he visto, pues hay como una cara de asombro, de sorpresa en las nuevas generaciones de niños y niñas porque pues a ellos ya no les tocó tanto este mundo donde podías salir a la calle y jugar al bote, a las escondidas, pero cuando provocas ese tipo de cosas, yo lo he visto con mis sobrinos, pues se les ilumina el alma y la mirada y yo creo que eso se les queda para toda la vida, ¿no? Ahorita yo he disfrutado mucho a pesar de los pesares de este tiempo, en este tiempo de pandemia he disfrutado mucho de poder estar cerca de mis sobrinos que están aquí en San José. Ellos también son mis maestros, ahora que lo pienso, porque me enseñan muchísimas cosas. Ayer, por ejemplo, en la noche llegaron allá donde estaba revisando unas cosas y se pusieron a jugar, transformaron el espacio y me empezaron a hacer preguntas sobre los Beatles, ¿no? Porque ahorita andan en esa onda de los Beatles. Afortunadamente, yo soy bitlémano y me parece que el hecho de que se acerquen a esa música es un muy buen signo, ¿no? Y entonces Mateo, que es mi sobrino de los dos, el mayor, me pregunta sobre canciones de los Beatles, etcétera, y entonces, pues, a mí también me iluminan, ¿no? Me dan muchas razones para seguir viviendo, me contagian su imaginación, me contagian su creatividad y eso, ¿no? O sea, yo estoy súper convencido de que estamos en un momento en donde en nuestros respectivos quehaceres tenemos que abrir puertas para espacios mucho más plenos, donde nos sintamos mucho más plenos, porque hay que decirlo también que a veces pensamos que estamos plenos, pero en realidad hay algo que está faltando, ¿no? Hace algunos días pensaba, no es lo mismo entretenerse que conmoverse, ¿no? O sea, Así no es. es lo mismo el entretenimiento que algo que te conmueve. Lo que te conmueve se queda para siempre, es como una flamita que llevas aquí adentro prendida, encendida, que irradia mucho calor, ¿no? Y lo que te entretiene, pues sí, te suele divertir, pero es muy efímero, es muy pasajero. Bueno, hay cosas que entretienen y perduran, ¿no? Eso también hay que Así es. decirlo, pero hay cosas que entretienen y que pues realmente no tienen ninguna trascendencia. Entonces, pues yo pensaba en eso, ¿no? En el hecho de que es un momento en que tenemos que abrir puertas para buscar la plenitud. María Zambrano, una de las grandes filósofas de tiempos de la Guerra Civil Española, hablaba de que dentro de nosotros hay un instinto que busca abrir puertas para llegar a una plenitud. Y cuando llegamos a esa plenitud, pensamos que son espacios que nos habían sido vedados, o sea, que no, nunca habíamos pisado y al contrario, ya habíamos estado allí porque son parte de nosotros. Y yo creo que en la infancia es mucho más fácil llegar a esos espacios donde nos sentimos plenos, donde nos sentimos libres, donde nos sentimos nosotros mismos, porque esa es otra cosa, no sé ustedes qué piensen, no sé tú qué pienses, que una de las cosas más duras de este tiempo que vivimos es que tenemos que muchas veces renunciar a nuestra esencia, a nuestro ser más profundo, y eso no tendría por qué suceder. Tendríamos que estar en un mundo en donde pudiéramos desarrollar nuestras capacidades creadoras plenamente, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo. Yo creo que hay que abrir puertas en nuestros respectivos quehaceres a la infancia, Así es. a que se encuentren ventanas para ver la vida de una manera más llena de colores. Yo creo que Y, el espíritu de 1968 es tan fuerte y permea
va a ser algo que va a permear hasta el fin de los tiempos, porque hace no mucho leí una frase de alguien que estuvo en ese movimiento del 68 que decía, antes del 68 las sábanas eran blancas o negras, la ropa era blanca o negra, los calzones eran blancos o negros, y después del 68 el Hay mundo color. fue de colores, ¿no? Así Entonces, es. por eso es tan fuerte ese espíritu del 68 que se conecta con ese ímpetu de la infancia, de la imaginación, de querer ser libre, ¿no? Entonces, claro, yo estoy de acuerdo, no hay que dejar que se nos muera el niño interior, al contrario, hay que abrazarlo, hay que apapacharlo, hay que potenciarlo, porque ahí yo creo que se encuentra la clave también para estar plenos. Así es, y promoverle que persiga sus sueños, ¿no? Como ahorita tú decías, de pronto empezamos a renunciar a ciertas convicciones, a ciertas ideas, pero yo creo que a lo primero que renunciamos es a nuestros sueños, ¿no? Preguntarnos qué sueño de grande, ¿no? Aunque tenga ya los años que tenga, yo todavía a veces me pregunto qué quiero ser de grande, ¿no? Porque Claro. quiero seguir siendo niño, ¿no? Sí, sí, Y de hecho, José Saramago tiene una frase, lástima que no me acuerdo exactamente cómo es la frase, pero dice, quiero crecer hasta llegar a ser niño, ¿no? así, O sea, exactamente. como si la vida fuera en sentido contrario, ¿no? Y, O sea, ir creciendo, pero también para llegar a un momento en donde vuelvas a ser niño plenamente. a, Estoy en así es. eso. Así es. Y bueno, déjate, te leo otros comentarios que tienen aquí, que hay aquí para ti, Vincent. Luli NB dice, excelente, profe, saludos, su alumna de Tele 4. Bueno, creo que esta es mi alumna, Vincent, de la normal. Heidi Méndez, saludos, profe. León Rodríguez te manda a saludar. El maestro León dice, saludos por recrear la vida y la sensibilidad. Saludos a los dos con mucho cariño de parte de Lupita Rizo, Don Sin Rizo, ahí Ah, está. saludos a Lupita. Luego dice Nef, el famoso Homo Videns, y Nef Montalvo también nos pregunta, dice, como maestro, ¿cómo puedo hacer para invitarte a mi escuela para que hables con los chavales? A ver, Vincent, ahí hay una pregunta. Pues bueno, cuando se trata de platicar, con mucho gusto lo hago, nada más que tenga espacio y voy ahí a compartir. Ahorita, pues, por esta cuestión de la pandemia no ha sido posible. Ya de repente cuando me invitan a tocar y eso, pues sí, ahí es ya otro tipo de cuestión porque tengo que llevar ahora sí que el proyecto completo, etcétera, pero si un día se trata de charlar con los chicos, con mucho gusto lo hago. Nada más es de tener el espacio y el tiempo y es una cosa que me gusta bastante también hacer, ¿no? Ir de repente a algunas planteles a compartir y de hecho pues yo también he ejercido la docencia en distintos momentos de la vida. La última fue hace un semestre, estuve dando clases a distancia para la preparatoria de Hichú, de mi tierra de origen, y pues es siempre bastante bonito poder compartir sentires y pensares con los niños, niñas, jóvenes. Ok, ya quedó Nef contestado. Roberto Vargas dice saludos. Lulú Hernández dice saludos. Iván Correa, que nos ve desde San Juan del Río, dice escucharlos es como ir a un oasis en medio del desierto. Gracias a ambos. Abrazo fuerte. Ustedes son un ejemplo de inspiración para muchos. Carlos Hernández, muy buena charla. Felicidades Jesús y Vincent. Carlos Hernández, muy bien. Jesús y Vincent, felicidades a ambos. Jorge Zavala, Carlos, saludo, debiste haber conocido a estos niños bigotones. Yo creo que hoy andamos muy bigotones. Y bueno, aquí, pues bueno, como vemos, pues viejos amigos, conocidos, que el día de hoy están aquí conectándose con nosotros. Esto es La Nave de Papel, un espacio muy sencillo a través del Facebook Live para platicar precisamente con creadores, con escritores, con gente que imagina. Yo siempre digo, más que ponerles un adjetivo de escritor, de pintor, de músico y demás, yo siempre le pongo con imaginadores atrevidos. Y le agrego la parte de atrevido porque se atreven a mostrarlo a los demás, ¿no? Y creo que esa es una parte importante porque habrá muchas personas que lo hacen, pero no se atreven a ¿cómo se llama?, a mostrarlo. Y creo que la parte que nos enriquece precisamente es cuando alguien se atreve, rompe esa barrera a veces de la pena, a veces de lo que sea, y nos lo muestra, y lo más gratificante es que nos enriquece, ¿no?
Y creo que hoy, en esta noche, pues al platicar con Vincent, pues estamos logrando esta parte, ¿no? De imaginar, de incentivar a más personas a que también se acerquen a la palabra, se acerquen a imaginar, se acerquen a crear, que eso es lo que podría transformar al mundo desde mi perspectiva. Y bueno, pues estamos platicando hoy con Vincent Velázquez, precisamente. Todavía hay un saludo más, dice Diana Rubio. Muchas gracias, Jesús, por este espacio. Siempre hay algo que aprender y mucho que compartir. Y por supuesto, el día de hoy estamos aprendiendo bastante de la palabra viva de Vincent Velázquez. Y platícanos un poco, Vincent, cómo hace vibrar el corazón a través del tacón, porque pues también vemos que es algo que te apasiona el taconearle y que de pronto este sonido que asimila algunos tambores, digamos, ¿no? Pues el tambor más importante que puede asimilar, pues es el tambor del corazón. Platícanos un poco de eso, Vincent. Fíjate que acabo de leer una frase de Alejandro Jodorowsky que yo la aplico a mi historia como bailador. Dice, de una caída nació mi danza. Fíjense qué bonita frase, de una caída nació mi danza. Y en mi caso es así porque yo hace aproximadamente 11 años tuve atravesé un túnel oscuro de salud y en aquel momento un gran amigo que tristemente falleció hace algunos años, un médico extraordinario, me dijo, tienes que hacer algo que te guste de ejercicio físico. Y yo dije, pues siempre me ha gustado bailar y nunca realmente lo he hecho como me gustaría, ¿no? Entonces, pues a partir de hace 10 o 11 años, empecé a zapatear los primeros años así, no sé, 2 horas al día por gusto, en donde fuera en mi casa o de repente pues me iba con mis papás, todavía no formaba parte del grupo de los Leones de la Sierra de Jichu, pero me iba de agregado cultural a sus tocadas y a bailar, ¿no? Y entonces zapateaba y me iba interiorizando los sones, los jarabes, las poesías, sacando pasos y también abrevando en pasos de bailadores como don Benito Lara, como mi mamá, que ha sido mi gran maestra, como don Chabelo Campo, que tristemente acaba de fallecer hace algunos meses, o como doña Juanita de Jichú, doña Juanita Rodríguez. Entonces, pues fui llenándome pues de un mar de historias, porque también el zapateado es eso, es un mar de historias que uno dibuja también cuando bailas. Un día le pregunté a don Lupe Romero, un fraschico de allá de Santa Rosa, ¿y por qué le gusta bailar, don Lupe? Y esta es una frase para que también se le echen al morral, y me dijo muy naturalmente, porque me gusta adornar el movimiento. Entonces, pues yo descubro que eso es el baile, es adornar el movimiento. Y yo al paso de los años he descubierto que a mí el baile me ha abierto canales pues muy esenciales que tienen que ver con la música, para entender la música de una manera mucho más profunda. Y hablábamos al principio de esta conversación de cómo la poesía es algo muy trascendental, ¿no? Y así es la música. Lo digo porque pues yo bailo sobre todo poesías, balonas, sones, jarabes, pero pues al paso de los años también pues esos mismos pasos que aprendí en el guapango, pues los he hecho para zapatear junto a Alonso Arriola, que es un extraordinario músico, fuera de serie, bajista, con el que monté ya 2 piezas, afortunadamente. Yo pues, desde chavito era su fan, y entonces ahora poder trabajar con él ha sido de verdad una gran bendición, y con esos mismos pasos del guapango arribeño, pues he zapateado con el Alonso Arreola, o he zapateado rolas de Iraida Noriega, que es una de mis grandes maestras de vida, de mis grandes inspiraciones, o he zapateado también canciones de Jorge Drexler. Es decir, la misma tradición, el mismo baile me ha llevado a muchísimos lugares, ¿no? Y yo siempre digo, cuando me preguntan por qué bailar, para qué bailar, siempre digo, bailar para que la música florezca, bailar para que llueva poesía y amor, bailar para que cese el dolor y la vida resplandezca, bailar para que la memoria humedezca el alma y el corazón, bailar para que el poder de la intuición nos ilumine y embriague, bailar para que nunca se apague la llama de la pasión, bailar porque nuestra tierra quiere temblar de gusto, de alegría y no de tristeza y horror, bailar porque nuestro país resplandece en cada son que se toca,
en cada beso en la boca y en el sol cuando amanece, en la lluvia que humedece la tierra que se cultiva, en la música festiva o en un alegre bailable, y a ese México entrañable yo sí le grito que viva. Y pues ahora sí que, como digo también, el baile entra por los oídos, se anida en el corazón y estalla festivamente por los pies, y parafraseando a Don Quijote de la Mancha diré: quien canta y baila sus males espanta. Así que no dejen de Así, cantar y de bailar. así es, sobre todo porque esto nos lleva a imaginar, nos lleva a recrear y también hace que nos olvidemos un poco de nuestros malestares, ¿no? Y yo creo que eso es parte de festejar la vida, ¿no? Digo, no hay otra forma de festejar la vida más que con un trago y con la música, con un baile, y a veces el trago afloja el pie, ¿no? Porque algunos tenemos dos pies izquierdos, pero ya a partir de eso, bueno, es empezar a celebrar, ¿no? No hay, yo creo que no hay una mejor forma de celebrar la vida más que vivirla, ¿no? De la manera que nos gusta. Bueno, pues estamos llegando prácticamente a este final, Vincent, pero me gustaría que antes de cerrar esto, algo que tú quisieras compartir con los que nos están viendo esta tarde, esta ya noche prácticamente, y que, bueno, cada lunes se han estado sumando a esta nave de papel que, como bien te decía, pues no corresponde a ningún medio, no tiene ningún comercial, y que lo único que trata pues es de manera autogestiva pues acercarnos un poco con las personas que tienen mucho que enseñarnos, como en este caso nos hemos acercado a la sombra del gran árbol que tú eres, ¿no? Y que hoy en día en esta poesía en el noreste nos estás compartiendo un poquito de esa sombra que generas. Pues yo, a sabiendas de que, bueno, por lo que he podido ahorita escuchar, los compañeros, compañeras que están aquí sintonizados son de San José Iturbide. Yo llegué a San José Iturbide pues, desde que era un niño. Es también, la considero también mi casa, ¿no? Así como Jichú, es como un péndulo para mí, Jichú y San José Iturbide, siempre estoy así. Eh, pero claro, cuando yo llegué a San José Iturbide era otro contexto, otra situación. Era todavía un pueblo, luego llegó la urbanización por todo este desarrollo industrial que se dio, y yo siento que en ese periodo se sepultaron muchas cosas muy importantes. Y esto lo menciono porque en estos días pasados, y con todo el respeto que yo tengo a quienes piensen así, pues he escuchado de repente comentarios que si le cambian el nombre a San José de Iturbide en lugar de San José Iturbide, y que si se merece una estatua a Agustín de Iturbide, y que si tenemos que hacerle otra estatua o no sé qué otro personaje, ¿no? Pero pues yo creo que esa mirada de lo que le llamaríamos la identidad de San José es, desde mi punto de vista, pues hasta elitista, me atrevo a decir, ¿no? Yo creo que hay un San José mucho más profundo, mucho más vivo, que es el que le da sentido, de hecho, a muchas cosas, que sigue levantando el espíritu de este pueblo, y que lo puedo encontrar yo cuando con mi amigo Coquito en su frutería volvemos a platicar de su mamá y de su abuela, que tenían aquel puesto de atole y de gorditas en donde estaban ahora los semáforos, pero les decían antes los topes, y que Así ahí es. la gente hacía un círculo y se ponían a contar historias del San José de antes, que tenía que ver con los arrieros, con el dinero enterrado, con tiempos de la cristiada, de la revolución. O es también el San José que sigue aflorando, el más entrañable para mí, en la sensibilidad de muchos jóvenes. Yo de repente me lleno de alegría cuando voy por la calle y me encuentro un chavito ahí en el jardín o en otro lugar con su lira, sacando una canción de rock o de otros géneros, y que veo que tiene como ganas de seguir soñando lo que platicábamos, ¿no? Ese es para mí el San José más entrañable. Yo voy a decir algo que a lo mejor va a sonar muy transgresor, pero yo a veces me siento más parte de San José, de las Casas Viejas, que de San José. Me siento conectado con ese mundo, sin idealizar también todo lo pasado. Tampoco quiero decir que todo lo que sucedía antes era lo máximo. Actualmente hay cosas bastante chidas también que hay que celebrar,
pero me parece que este luz de modernidad que se ha vivido aquí como en otros municipios ha sepultado muchas cosas muy importantes. Entonces, volviendo a José Saramago, uno de los grandes escritores de la humanidad, me atrevo a aseverar, pues él decía que hay quienes quieren recorrer la historia, la vida, como si de una autopista se tratara, ¿no? Muy rápidamente. Sin embargo, hay otros que van recorriéndolo con mucho más paciencia y levantando piedrita por piedrita para ver qué hay debajo de ellas, ¿no? Entonces yo creo que ese es mucho lo que nos corresponde hacer en este tiempo. Hablábamos de los niños, de las niñas. Ustedes hagamos conciencia de cómo las generaciones pasadas, por ejemplo, sabían el árbol genealógico de dónde venían. No, pues que mi papá es primo del hermano de tal, de comunidad y que no sé qué. Este cerro se llama así porque así le pusieron en tiempos de la cristiada, porque ahí colgaban a las personas y, en fin, había un mundo de historias mucho más presente, mucho más vivo. Entonces yo invitaría a quienes nos están escuchando a tratar de recuperar esa memoria histórica profunda, que no tiene que ver con estas cuestiones oficiales elitistas que suelen de repente poblar el ambiente, sino que tienen que ver con un espíritu que viene de mucho más abajo, de eso que le da sentido a la vida. Hace un año fui, hablando del maestro León, él fue testigo de hecho de esa plática, fui a una comunidad de la congregación y pregunté a las personas que estaban allí, ¿qué es para ustedes la cultura? Y una señora joven respondió así rapidísimamente: es lo que le da sentido a la vida. ¡Wow! Así me quedé, como dijo don Benito Lara, me quedé anonadado, atónito, estupefacto y sorprendido. Creo que en esa respuesta dijo todo. Entonces, pues yo creo que tenemos que abrazar la cultura profunda para que la vida tenga sentido, ¿no? La vida no se trata de acumular cosas y desde mi punto de vista, de poder, ¿no? Se trata más bien, como dijo aquel señor en la banca de aquí del jardín, de dejar un recuerdo bonito para los demás y así estar contento con uno mismo, ¿no? Entonces yo los invitaría a valorar pues esta historia de San José, como dice un verso, el San José más profundo no está en las grandes empresas, ni menos en las torpezas de un gobierno nauseabundo. El San José más fecundo es vida en ebullición, fiesta, raíz, tradición, es pasado que convoca que diga nuestra boca lo que siente el corazón. Así que yo abrazo ese San José, el San José que te habita a ti, Jesús, el San José que habita a Jorge Zavala, que fíjense lo que son las cosas hablando de la infancia. Yo a lo mejor a Jorge nunca le he dicho esto, pero cuando yo estaba en un periodo muy, muy oscuro hace muchos años, pasando por un problema ahí de emocional bastante severo, y bailé aquí con los Leones de la Sierra un 5 de febrero del 2013. Y entonces recibí un mensaje a mi Facebook días después y decía, decía, amiguito, así decía el mensaje, amiguito, así me querías decir cuando ibas a la casa de Pablito y jugabas con tablitas, me pedías tablitas. Y me emocionó bastante ese mensaje, fue así como, wow, qué chido reencontrarse con personajes que en algún momento de la vida pues te has cruzado y que además les lata lo que estás haciendo. Para mí fue un mensaje que me ayudó mucho en ese periodo. Entonces pues los abrazo a todos y a todas, me siento muy contento de compartir sentires, pensares en este tiempo de pandemia, y a ti agradecerte mucho también la invitación. Como dice mi gran amiga y maestra Eve Rosell, yo creo que el sentido de lo humano encuentra causas incluso en medio de esta virtualidad, ¿no? Y entonces hay que seguir celebrando el hecho de estar vivos, de estar juntos y de hacer comunidad de distintas maneras. Así es, y sí, bueno, efectivamente, como lo mencionas, ¿no? El reencontrarse con este San José Iturbide y con todas estas personas que son parte de ese San José Iturbide, ¿no? Jorge Zavala es aquí, es vecino mío aquí cerquita, precisamente amigo de toda la vida, ¿no? Y que de cierta manera pues nos vamos conociendo desde hace muchos años, y como bien tú lo decías, ¿no? El camino no es una autopista ni una calle pavimentada, sino
la vida es como el polvo que nos llevamos en nuestros guaraches, en nuestros zapatos, ¿no? De eso es de lo que está hecha la vida. Pues bien, Vincent, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este vuelo en esta nave de papel que precisamente nos permite imaginar, nos permite escuchar, recrearnos. Y te agradezco con toda el alma el que hayas estado el día de hoy aquí, que hayas accedido a platicar de la poesía, platicar de la vida, a encontrarnos, ¿no? Digo, ya de pronto no tenemos mucho espacio y oportunidad de platicar y que bueno, pues ya también años de conocernos y que la vida nos permita, ¿no? Encontrar en este vuelo la palabra que nos une y que nos identifica y sobre todo que nos hace sonreír, ¿no? Yo creo que esa parte de trascender pues nos lleva en la sonrisa. Yo te agradezco de antemano mucho el que hayas estado con nosotros. De hoy en 8 invitamos a todos que nos sigan viendo. En la nave de papel estará Ana Saavedra desde Querétaro para platicar de su libro Tierra de Apariciones. Muchísimas gracias. Esto es La Nave de Papel.